nosotros no lo vamos a soltar. A ver, a los que se atienden por el CIS en el Hospital Carrión del Callao, hoy día les vamos a contar por qué, cuando después de tu consulta vas con la receta que te ha dado el médico a la farmacia del hospital, no encuentras las medicinas que te han recetado. ¿Por qué, por ejemplo, si tu familiar está en sala de operaciones y necesita ser intubado, seguramente te van a decir, no hay, ¿sabes qué? Búscatelas. Y tú desesperado buscando el instrumento para salvarle la vida a tu ser querido. ¿Saben por qué? Porque hay una mafia en el Hospital Carrión. Hay una mafia que mantenía almacenes clandestinos donde almacenaban medicinas por cantidades, cajas, decenas de cientos de cajas almacenadas, arrumadas ahí, con medicinas hongueándose, cumpliendo su fecha de caducidad, con, por ejemplo, los instrumentos para hacer las intubaciones ahí al lado de inodoros llenos de heces. Literal, porque lo van a ver en el reportaje de Richard Apolo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? El doctor Luis Alemán era el jefe del CIS en el Hospital Carrión. Y en una visita o inopinada se da con este almacén clandestino. Denuncia, entra a tallar la Fiscalía especializada en delitos de corrupción y también la Contraloría y confirman la existencia de 2 de estos almacenes clandestinos. Y estas medicinas, si no se podrían ahí, iban a parar a farmacias fuera del hospital con las que estarían relacionadas estos médicos que han actuado de esta manera. Es atroz, porque con la salud de los pacientes no se puede jugar, es un atentado, es un hecho criminal y está plenamente sustentado. ¿Qué pasó con el doctor Alemán que denunció todo esto? Se convirtió en testigo de protegido de la Fiscalía, pero claro, empezó a ser hostigado dentro del hospital hasta que en enero de este año simplemente no te renovamos el contrato, no cumples con el perfil que yo necesito y te vas. ¿Quiénes hicieron esta movida? Que se lo cuente Richard Apolo. Estas fotografías corresponden a la medianoche del 8 de junio del año pasado, al interior del Hospital Alcides Carrión, en el Callao, durante una inspección inopinada por parte de Luis Alemán, entonces jefe del CIS de aquel hospital y hoy testigo protegido de la Fiscalía. En las imágenes se pueden ver gran cantidad de cajas llenas de medicamentos, además de insumos e incluso hasta equipos médicos como tensiómetros y estetoscopios, valorizados por lo menos en 100.000 soles, y que deberían estar en las distintas áreas de emergencia del hospital. Pero en lugar de eso, aquella madrugada, fueron halladas en este consultorio que al parecer funcionaba como un almacén clandestino dentro del mismo hospital. Son cajas, no estamos hablando que estamos encontrando unidades, son cajas. Por ejemplo, un solo ejemplo, habían muchas mascarillas N95. Cada mascarilla N95 en una farmacia está alrededor de 7 soles. Y han habido interconsultas en infectología que muchas veces no respondíamos porque no había mascarillas. Medicinas y materiales que actualmente investiga la Fiscalía especializada en delitos de corrupción de funcionarios y Procuraduría Anticorrupción del Callao habrían estado listas para que de manera fraudulenta y sistemática terminen fuera del hospital en desmedro de la salud de los miles de pacientes del CIS. Al parecer es una red de profesionales en la cual tienen una logística para el retiro de insumos y de medicamentos de una manera fraudulenta. Con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Vulnerar los derechos de los pacientes. El 22 de mayo del año pasado, el doctor Luis Alemán, especialista en dermatología, fue designado como jefe del CIS del Hospital Alcides Carrión. Además, semanas después, el 10 de mayo de aquel año, también le fue dada la jefatura de hospitalización y consulta externa. Fue en los primeros días de junio del 2019, dice, que llegó a sus oídos que dentro del hospital existían almacenes clandestinos, así como farmacias, entre comillas, satélites, que al parecer se habían creado informalmente. Según Alemán, su antecesor en el puesto de jefe de CIS, jamás ni formal, ni siquiera de palabra, le dio cuenta de la existencia de aquellas farmacias, ni mucho menos de la existencia de almacenes clandestinos, desde donde, señala, se retiraban insumos y medicinas sin el mayor control. Hicimos
un mapeo de todos los consultorios. ¿Correcto? Y encontramos en el 80 una serie de insumos, lo cual mi persona dio la orden estricta de no tocar un solo insumo hasta que el director, mi jefe inmediato, tome una decisión. Cuenta que informados tanto el director como el subdirector de la existencia de los almacenes clandestinos y al ver que no había reacción alguna, decidió directamente hablar con el director del hospital, Johnny Gómez Arenas, y solicitar la intervención del consultorio 80, donde se ubicaba aquel almacén clandestino. Las imágenes de las cámaras de seguridad del hospital registran la llegada de Alemán como jefe del CIS al edificio de la dirección del hospital, con la intención de hablar con el entonces director del Carrión. Pero al no encontrarse en ese momento Gómez, habló con el subdirector del hospital, Jesús Briceño. Un dato: desde enero de este año, Briceño pasó a ser el nuevo director del hospital Alcides Carrión. Realmente le había dicho, verbalmente, mi persona le había dicho que había el consultorio 80, no solamente a él, al ¿Cuándo doctor le Gómez, habías dicho? días antes. Ah, ellos ya sabían. Por eso que estábamos a la espera que se tome una acción. ¿Qué les dice Briceño? Le dijimos, doctor Briceño, el personal sigue retirando insumos a pesar de la indicación. Estamos esperando una orden de ustedes para ejecutar relación a esto. ¿Y él qué dice? Luis, esta es una hora difícil, ya van a ser la 1, la gente está almorzando, se le planteó entrar con el cuerpo médico. Recordemos que el cuerpo médico es opositor a toda gestión, es un ente fiscalizador. Se le avisó al cuerpo médico y se le dijo al doctor Briceño, doctor, ya, si son la 1 de la tarde, entremos a las 3. ¿Qué dijo? Que ya. Él nos dijo que sí. A las 3 se van a ingresar. Sí, dijimos ya, ok. Sin embargo, el subdirector Jesús Briceño nunca llegó ni a las 3 de la tarde, ni mucho menos a la medianoche del 8 de junio, cuando Alemán, como jefe del CIS, intervino el almacén clandestino encontrando insumos y medicinas por casi 100.000 soles. Cuenta que tras casi 2 horas de hacer el inventario en aquel consultorio 80 que fungía como almacén clandestino, y al ver que parte de lo encontrado en aquel almacén debía estar en emergencia pediátrica del hospital, decidió inmediatamente visitar dicha área, encontrando la escasez de una larga lista de medicamentos e insumos que curiosamente existían por cajas en el almacén clandestino. Y acá podemos ver, si me permites, ausencia de estetoscopio pediátrico. O sea, lo que no había acá, había en el 80. Pero hay más. Alemán decidió también intervenir las farmacias clandestinas, aquellas que existían, según él, de forma irregular a la farmacia central del hospital. ¿Por qué son clandestinas? Porque no había una conformación adecuada, no había una resolución correspondiente. 2, no tenía procesos evaluatorios de la DISA. ¿Y dónde estaban ubicadas estas farmacias? 1 en centro obstétrico y otro en sala de operación. En una de esas farmacias, dice, encontró no solo medicinas vencidas, sino existían otros instrumentos médicos sensibles al costado de los sanitarios. Las agujas del 2018, pero lo peor es que estos insumos iban a UCI, ¿Ya? a cuidados críticos y a sala de operaciones. Los tubos endotraqueales estaban al costado del water. Ya. ¿Y tú sabes qué había? Materia fecal. El ex jefe del CIS me muestra los informes fechados el 12 y 13 de junio del 2019, dirigidos al entonces director del hospital Carrión, Gómez Arenas, informando no solo del hallazgo de la farmacia, sino además la solicitud para auditarlas. Pero nunca recibió respuesta. Lo que sí recibió 5 días después de aquel pedido, dice, fue su separación, primero como jefe del CIS y casi un mes después como jefe de hospitalización. Sin embargo, según Alemán, el hostigamiento laboral contra él debido a sus denuncias seguiría. Más aún, refiere, cuando poco tiempo después, la Fiscalía Especializada de Delitos de Corrupción de Funcionarios del Callao y la Procuraduría Anticorrupción del Primer Puerto iniciaron las investigaciones respecto a una presunta red dentro del Hospital Carrión que estaría apropiándose sistemáticamente a través, al parecer, de solicitudes fraudulentas en cuanto a prestaciones del CIS, de medicinas e insumos. Las investigaciones fiscales y de la Procuraduría Anticorrupción apuntarían a que en el Hospital Carrión había existido por años una mafia enquistada, con el único propósito de hacerse de los recursos y fondos del CIS y convertirlos así en su pequeña mina de... Aquella hipótesis cobraría más fuerza teniendo en cuenta que durante las intervenciones hechas por el doctor Alemán
En junio del año pasado, se encontró gran cantidad de recetas en blanco y millares, dice, de cuadernos de cargo que habrían servido para justificar, entre comillas, la salida de medicamentos e insumos del hospital en perjuicio de los asegurados al CIS. Presuntamente estaríamos frente a una omisión de funciones, a una clara negligencia funcional y un claro ocultamiento de la información por parte de las autoridades del hospital. Mi cliente ha sido víctima de un abuso de autoridad por parte de los directivos del hospital, porque presuntamente mantienen una mafia dentro del hospital. Y es que según el ex jefe del CIS, tras sus denuncias y tras convertirse el año pasado en testigo protegido de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Callao, que investiga el caso, sabía que las autoridades del hospital buscarían, a como de lugar, sacarlo. Como finalmente sucedió, el 20 de enero de este año, el mismo día que el doctor Jesús Briceño pasó de ser subdirector a director del hospital, Daniel Alcides Carrión. Hablando del doctor Briceño, estas imágenes de la cámara de seguridad del Carrión del 7 de junio del año pasado registran a Briceño, por aquel tiempo subdirector, salir raudamente de su oficina a la 1:39 de la tarde, luego de reunirse con Alemán y quedar con este para intervenir aquel día a las 3 de la tarde el almacén clandestino, algo que nunca, por cierto, cumplió. En esta otra imagen se ve a Briceño a la 1:53 de la tarde conversando sospechosamente con la jefa de enfermeras. Al ver este video y ver que el doctor no bajó y estaba reunido con la jefa del departamento de enfermería, Nancy Gamboa, y no tener respuesta en los documentos que uno manda, uno piensa que hay la alta sospecha que el doctor Briceño pertenece a esta red. Y actualmente es el director, y el primer día de su investidura me sacan del cargo. ¿Aló, doctor Briceño? Sí, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Le habla Richard Apolo. Soy periodista del programa Día D. Lo estaba llamando para hablar sobre una investigación que tiene la Fiscalía de Delitos de Corrupción de Funcionarios. Caballero, le estoy pidiendo que por favor estudie una reunión. ¿A qué hora lo puedo llamar para concertar una entrevista con usted? Porque nos interesa hablar con usted, doctor. Por favor, a eso de las 4 o 5 de Como era de esperar, Briceño nunca contestó ni accedió a una entrevista, como tampoco lo hizo el doctor Gómez, exdirector del Hospital Carrión. Quizás ambos evitan responder no solo lo que hasta ahora hemos narrado en este reportaje, sino algo más que de seguro también lo indignará y que tiene que ver con estos 3 dermatólogos del Hospital Carrión, quienes sospechosamente al parecer siempre han estado interesados en sacar del hospital al doctor Alemán. Incluso han firmado las reiteradas peticiones hechas por el jefe del servicio dermatológico, Eber Quijano, para la no renovación del contrato de Alemán. En uno de los informes de Quijano, dice requiere un médico de perfil diferente al del ex jefe del CIS. Quizá busca perfiles como los de los doctores Sergio Rodríguez Borelli y Florencio Cortés Franco. Este último, con total desparpajo, cruza diariamente la pista para atender en este policlínico, ubicado al frente del hospital, a sus pacientes particulares, en horario de trabajo, en el que debería estar atendiendo a los asegurados del Hospital Carrión. Pero eso sí, antes de las 2 en punto de la tarde, Cortés cruza raudamente para marcar su salida del Carrión, como ocurrió el último viernes. Doctor Cortés. Richard Apolo. Doctor, ¿cómo está? Soy Richard Apolo, soy periodista del programa Día D. A propósito, doctor, ¿qué hacen horas de trabajo en la clínica de acá? ¿Qué hacen horas de trabajo atendiendo en la clínica de acá? Tengo acá varias filmaciones de usted allá en vez de estar atendiendo a los pacientes. Pero Cortés, además de atender en horas de trabajo hospitalario a sus pacientes particulares, es un buen amigo, pues en sus recetas del Hospital Carrión prescribe medicamentos y preparados dermatológicos que solo venden en Vale Tudine, farmacia, escuche bien, de su amigo el doctor Rodríguez. Farmacia ubicada al interior de este policlínico frente al Hospital Carrión, donde el jueves último nuestra colaboradora ingresó. Mira, presenté la receta y me han entregado esto. A ver, ¿tú le presentaste la receta Sí, de...? esa es la receta que me mandaron. El jabón, pero ahí está lo más importante.
la boleta de pago, que es Vale tu DINE. Sácalo. ¿Qué fecha? La de hoy. Vale tu DINE. Ojo. Registro de SUNAT. Vale tu DINE SAT. ¿De quién es esa empresa, esa farmacia? Aquí da. Sergio Adrián Rodríguez Borrell. ¿Quién es este? El mismo doctor dermatólogo que envía a los pacientes del Carrión para acá. Vale tu DINE. Le toca ahora a la Fiscalía de Delitos de Corrupción de Funcionarios y la Procuraduría Anticorrupción no solo dar protección al testigo, quien por cierto denuncia haber ya recibido amenazas, sino además poner fin a lo que parece ser un carrusel de sucesos que tienen como únicos perjudicados a los miles de sufridos pacientes del hospital Daniel Alcides Carrión.